Voy a empezar a compartirles la presentación. Bien, entonces decíamos de que los requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad es que deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional, 5 años de ejercicio profesional. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad se va a llevar a cabo de forma rotativa entre los 5 magistrados, ¿verdad? Son 5 magistrados, están en cargo 5 años, entonces 1 año cada uno. Van a iniciar por el de mayor edad y van a continuar en orden descendente hasta llegar al de menor edad. O sea, el más joven es el último presidente, el más anciano, el de mayor edad, va a ser el primer presidente. Cada uno va a durar en la presidencia 1 año. Se va a iniciar por el de mayor de edad y se va a seguir en orden descendente. Muy bien. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. Las funciones de la Corte de Constitucionalidad las vamos a encontrar en el artículo 272 de la Constitución Política de la República. Por favor, vamos al artículo 272 de la Constitución. Aquí están básicamente cuáles son las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Básicamente, la Corte de Constitucionalidad va a conocer la inconstitucionalidad de carácter general. ¿Qué es esto? Es cuando una ley, cuando el Congreso de la República emite una ley y esa ley contiene alguna parte de esa ley, alguna porción de la ley es inconstitucional, o puede ser que toda la ley contiene una violación a la Constitución Política de la República. Entonces nosotros podemos pedir la inconstitucionalidad de carácter general. ¿A quién se lo vamos a pedir? A la Corte de Constitucionalidad. Le vamos a exponer a la Corte de Constitucionalidad los motivos por los cuales esa ley es inconstitucional y la Corte de Constitucionalidad pues entrará a conocer y resolverá la inconstitucionalidad de carácter general, ¿verdad? Luego va a conocer el amparo en única instancia. ¿Qué es el amparo en única instancia? ¿Se acuerdan que yo les decía que la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 miembros titulares y 5 suplentes? Pero cuando va a conocer un amparo en contra del presidente de la República o el vicepresidente de la República, el Congreso de la República o la Corte Suprema de Justicia, se integran por sorteo, 2 magistrados suplentes a integrar la Corte de Constitucionalidad, a modo de que tenga 7 magistrados. Este proceso de amparo se realiza en única instancia. ¿Qué quiere decir? Que solo conoce la Corte de Constitucionalidad. Después de la Corte ya no hay nadie más que pueda conocer en materia constitucional. Entonces, estos amparos en única instancia en contra de básicamente de los 3 organismos del Estado, perdón, los va a conocer en única instancia la Corte de Constitucionalidad. Son inapelables, digamos, ¿no? No se puede presentar recurso de apelación. La Corte de Constitucionalidad también va a conocer la apelación del amparo. ¿Qué es la apelación del amparo? Vamos a ver más adelante que el amparo depende en contra de qué autoridad estamos presentando el amparo. Entonces va a ser la autoridad judicial que va a conocer el amparo. En ese orden de ideas, el amparo puede conocerlo el juez de primera instancia, lo puede conocer la sala de la Corte de Apelaciones, lo puede conocer alguna de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia, lo puede conocer la Corte Suprema de Justicia, el pleno de la Corte, o lo puede conocer, bueno, o la Corte, ¿verdad? Y en única instancia, que es
pues ya vimos que lo conoce con exclusividad la Corte de Constitucionalidad. Pues cualquiera de estos que mencionamos anteriormente, que conozca, puede conocer un amparo, depende, como les digo, la autoridad en contra de quién se está planteando. La apelación de dicho amparo, ese siempre lo va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Y también la inconstitucionalidad en casos concretos, la apelación de la inconstitucionalidad en casos concretos. La inconstitucionalidad en casos concretos es cuando yo quiero que se declare inconstitucional un artículo o una parte de la ley, pero solo para mi caso en concreto. ¿No? Básicamente yo no estoy interesado en una inconstitucionalidad que se aplique a toda la población, sino que yo quiero que se declare una inconstitucionalidad para mi caso en concreto. Entonces, esta inconstitucionalidad también la va a conocer el juez de primera instancia que está conociendo el proceso. Entonces yo le digo, mire, señor juez, aquí existe una inconstitucionalidad y yo quiero que se la declare. Entonces ahí lo que estoy haciendo es plantear una inconstitucionalidad en casos concretos. Vamos a ver que esa se puede plantear como acción, como excepción, o se puede plantear también como incidente. Entonces, el caso es de que la apelación de esta inconstitucionalidad en casos concretos también la va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Estas las tenemos en el 272. Literales A, B, C, D. Y tenemos otras en los siguientes incisos. Les voy a leer yo el 272. La Corte, funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. A. Conocer en única instancia las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad de carácter general. B. Conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, al el presidente y vicepresidente de la República. Eso de tribunal extraordinario de amparo es por aquello de que se le integran los dos magistrados suplentes a los titulares. C. Conocer en apelación todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia si la apelación fuera en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales en la forma prevista en el artículo 268, ¿verdad? Si están recurriendo igual una resolución de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo, ¿verdad? Se tienen que integrar con los 2 magistrados extras, digamos, pero no extras, ¿verdad? Sino que se le integran 2 magistrados suplentes por disposición de la propia Constitución. Luego, conocer en apelación todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio de casación o en los contemplados por la ley de la materia. La ley de la materia se refiere a la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Y hay otras que le asigna la ley, que yo acá en la presentación ya solo les puse ver literales E, F, G, H e I del artículo 72. Pero vamos a ver qué establece cada una de ellas. Fíjense, pues la primera es emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. O sea que si el Estado va a firmar un tratado internacional o un convenio internacional, ellos pueden remitir el convenio a la Corte de Constitucionalidad para que la Corte les dé su opinión al respecto, si este es o no constitucional o si contiene alguna violación a la Constitución a consideración de la Corte. Y lo mismo con las leyes, cuando el Congreso de la República esté emitiendo una ley, ellos pueden solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad para determinar si esta viola o no viola algún artículo constitucional. Entonces, opinión sobre la constitucionalidad, digamos, de los tratados, convenios y proyectos de ley.
cuando se lo solicite, ¿va? Si no se lo solicita, pues la Corte pues no se mete, ¿va? Solo cuando se lo solicite. Luego establece, conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia constitucional, ¿verdad? Un conflicto de jurisdicción es cuando tenemos la duda sobre si debe conocer el amparo, digamos, o una autoridad o lo tiene que hacer. Entonces, ante la falta de claridad sobre la autoridad que debe conocer el amparo, nosotros deberíamos de pedirle a la Corte que ellos nos emitan, bueno, no es una opinión, sino que le ponemos el caso a consideración de la Corte y la Corte de Constitucionalidad lo debe de resolver. Miren, la jurisdicción en este caso le corresponde a tal autoridad. Entonces ya ante él conocemos el amparo o el proceso constitucional de que se trata. Entonces en materia constitucional ellos resuelven cualquier conflicto de jurisdicción. Vamos a ver más adelante que ellos incluso tienen por medio de autos acordados pueden variar la competencia, y de hecho ya lo han hecho, la competencia establecida en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional. Vamos a verlo más adelante. G. Esto es importante, miren. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Hablando de boletín y gaceta jurisprudencial, jóvenes, ya les tengo lista la sentencia. La semana pasada pues ya no se las ya no se las publiqué porque tuve unas cosas que hacer y la verdad es que se me olvidó. Y cuando me recordé, pues ya se había pasado, entonces no les iba a dejar poquito tiempo para que hicieran la tarea. Entonces se las voy a dejar hoy, ya está la sentencia. Lo que pasa es de que es, hay tantas sentencias en la página de la Corte que a veces se pierde uno ahí buscando entre tanto. Entonces, al final, pues, bajé una, porque se acuerdan que les conté que había bajado una, pero era laboral. Entonces, ya les bajé una que es en materia penal, para que ustedes la puedan analizar, y ya me den la opinión respectiva. Pero, continuemos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad es encargada de compilar la doctrina legal, la jurisprudencia constitucional. En el caso de la justicia constitucional, la jurisprudencia se alcanza con 3 fallos. Tienen que ser 3 fallos en casos similares, resueltos en el mismo sentido, ¿verdad? Y tienen que ser consecutivos, ¿verdad? 3 fallos similares consecutivos en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces ahí se asienta la jurisprudencia constitucional. Entonces la Corte Constitucionalidad es la encargada de compilar y de mantener actualizada la jurisprudencia constitucional, y eso lo hacen, y siempre lo han hecho, y ahora, digamos, con la tecnología, tienen una página que nos da acceso, y hay una serie de filtros y todo para poder buscar las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Incluso ustedes las pueden buscar por criterios. O sea, ustedes buscan jurisprudencia y ahí está el criterio jurisprudencial, digamos, ¿no? Y ustedes ya mediante ese criterio ya buscan los fallos para poderlos estudiar. Entonces, ellos tienen que tener esa compilación de la doctrina constitucional. H, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad. Entonces, si por ejemplo el Congreso de la República emite una ley dentro del proceso legislativo, emite una ley, esa ley por mandato constitucional se debe remitir al presidente de la República para que el presidente ejerza su derecho de veto. Entonces el presidente tiene 2 opciones: sanciona la ley, sancionarla quiere decir ordena que se publica y que se cumple, ¿ah? Porque ustedes ven al final de todas las leyes, normalmente dice dado en el Palacio Nacional de la Cultura, la fecha, presidente de la República, y dice publíquese y cúmplase.
ese publíquese y cúmplase, esa es la sanción que hace el presidente de la República. ¿Verdad? Que es como darle su aprobación, su aval. Si el presidente de la República no la sanciona, entonces se entiende, pero tampoco la veta. Entonces se entiende que el presidente pues la sancionó tácitamente y el Congreso ordena que se publique. Si el presidente ejerce su derecho de veto, entonces tiene que regresar al Congreso de la República para que el Congreso de la República haga las modificaciones correspondientes y la vuelva a mandar al presidente para que el presidente decida si la ley ya cumple los requisitos o no. Bueno, el caso es que si el presidente veta la ley, pero el presidente alega inconstitucionalidad de esta ley, entonces se debe remitir el proyecto a la Corte de Constitucionalidad para que estos emitan opinión al respecto. Miren, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. E actuar, opinar, dictaminar o conocer aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República. Por ejemplo, a mí se me ocurre cuando el Congreso de la República va a reformar una ley constitucional. Entonces, el Congreso, aquí se acuerdan que yo les decía, la ley constitucional es ley constitucional por tres motivos. Uno, porque la Constitución le da esa calidad y leímos los textos de la Constitución en la cual establecía y lo regulará una ley constitucional o será regulado por la ley constitucional de la materia. Segundo, porque el Congreso de la República tiene un procedimiento especial para su reforma. Bueno, segundo eran porque eran creadas por una Asamblea Nacional Constituyente y tercero porque el Congreso de la República tiene un procedimiento especial para su reforma. Y ese procedimiento especial es que cuando se trata de una ley constitucional tiene que tener el voto favorable de las 2/3 partes del total del Congreso de la República, o sea, la mayoría calificada, y tiene que tener previamente, establece la ley, el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Entonces, miren, esa es otra función que le otorga la Constitución a la ley que no está acá. Entonces, por eso deja aquí abierto al final. Actuar, opinar, dictaminar o conocer aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República. Entonces, alguno otro que esté por ahí mencionado en la Constitución también es competencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, estimados? ¿No? Bien. Vamos a dejar la Constitución por un momentito, jóvenes. Vamos a regresar después a ella. Pero vamos a empezar a platicar ya un poquito sobre los procesos constitucionales. Los procesos constitucionales, básicamente el primero que vamos a ver es el amparo. Pero previamente a ver el amparo, nosotros debemos de establecer o debemos de estudiar algunas disposiciones generales que establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que son aplicables a todos los procedimientos que vamos a ver en esta ley, tanto al amparo como a la exhibición personal, como a la inconstitucionalidad de la ley. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos que ver estos principios, porque estos, como les digo, son principios de aplicación general para todos estos procesos. Bien, primero, yo les recomiendo que compren, si pueden, la versión de la Corte de Constitucionalidad. Si no, cualquier ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad nos va a servir igual. Lo que pasa es de que esta, por los espacios que tenemos para anotar, el texto que es muy claro, están muy bien revisadas por la Corte y aparte trae los autos acordados. Entonces, por eso se las recomiendo, ¿verdad? Pero si no, pues compren cualquier ley, igual nos va a servir. Si en caso no tuvieran los autos acordados, yo les voy a señalar los números de los autos acordados para que ustedes puedan
sin ningún problema buscarlos en la página de la Corte de Constitucionalidad, bajarlos y pegarlos a su ley, ¿verdad? Bien, primero, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es una ley constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución Política de la República le da la calidad de constitucional, ¿verdad? La Constitución Política de la República, ya vimos nosotros antes, que establece en el artículo 272, no, 68, perdón, establece al final del primer párrafo, establece, su función esencial es la defensa del orden constitucional, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce las funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. ¿Verdad? Entonces, ahí establece la que la ley es una ley constitucional. Bien. Segundo motivo por el cual es una ley constitucional es porque es creada por una Asamblea Nacional Constituyente. Si ustedes ven al principio de su ley, establece decreto número 1-86. La Asamblea Nacional Constituyente. Considerando, o sea, esta es una ley creada por la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano legislativo constitucional extraordinario, ¿verdad? O sea, no siempre está constituido la Asamblea, sino que se convoca exclusivamente para crear una constitución. Por ejemplo, en 1985, cuando se creó nuestra actual constitución, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente y se eligió miembros de la Asamblea, los diputados, y ellos crearon la constitución. Segundo, para crear leyes constitucionales. Ahí mismo, esa misma Asamblea Nacional Constituyente creó las leyes constitucionales. Y el tercer motivo por el que se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente es para que reformen la Constitución. Vamos a ver más adelante, hay una parte de la Constitución que la tiene que reformar la Asamblea Nacional Constituyente y otra que la puede reformar el Congreso convocando a una consulta popular. Bien, entonces, la Asamblea Nacional Constituyente crea esta ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. ¿Por qué motivos la crea? Esos motivos nos los da aquí en los considerandos, se los voy a leer yo rapidito. Considerando, el primero, que de conformidad con los principios en que se basa la organización democrática del Estado, deben existir medios jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser humano, a la libertad de su ejercicio y a las normas fundamentales que rigen la vida de la República de Guatemala, a fin de asegurar el régimen de derecho. Entonces, miren, el primer motivo que nos da la Constitución, la ley, perdón, o la Asamblea Nacional Constituyente para la creación de esta ley, es que deben existir medios jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser humano y la libertad de su ejercicio, ¿verdad? Y que estas son normas fundamentales que rigen la vida de la República de Guatemala. Entonces, aquí en Guatemala nosotros tenemos un montón de derechos y tenemos la libertad de ejercer, ¿verdad? Muchas veces nosotros no apreciamos esto aquí en Guatemala porque pues, estamos acostumbrados a tener ese montón de derechos. Tenemos un montón de problemas también, ¿verdad, jóvenes? Pero tenemos esos derechos y tenemos esa libertad que es bien importante. Otros países no la tienen. Segundo, considerando que para tales propósitos
debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo, como garantía contra la arbitrariedad, la exhibición personal, como garantía de la libertad individual y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional. Entonces, miren, aquí nos dice de que los procedimientos tienen que ser adecuados para garantizar esos derechos. Miren, el amparo como garantía en contra de la arbitrariedad, o sea, en contra de la violación de cualquier derecho, ¿verdad? La arbitrariedad en general. Luego establece la exhibición personal como garantía de la libertad individual, para que no me detengan ilegalmente. Y la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional. Ninguna ley es superior a la Constitución. Entonces, miren, esas son las razones por las cuales la Asamblea Nacional Constituyente decreta, sanciona y promulga. Miren, esta no tiene que ser sancionada y promulgada por el presidente. Esta, todo lo hace directamente la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente decreta, sanciona y promulga de una vez, ¿verdad? ¿Qué promulgaron? La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Bien, empecemos a platicar un poquito sobre estas disposiciones generales establecidas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Vamos bien. Quedan unos 45 minutos. Estoy revisando cómo vamos con el tiempo. Bien. Primero, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es el objeto de esta ley? El objeto lo vamos a encontrar en el artículo 1 de la ley. Básicamente, el objeto de la ley primero es desarrollar las garantías constitucionales, las defensas del orden constitucional y, bueno, desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona. ¿Qué protege la Constitución Política de la República? Las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, miren, desarrolla las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos, no solo por la Constitución Política de la República, sino que también por las demás leyes de la República y por los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, por ejemplo, hay derechos humanos que están protegidos por el Pacto de San José o por la Convención Internacional de Derechos Humanos. Entonces, en ese caso, esos derechos también se pueden proteger por medio de esta ley. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el objeto de desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. ¿Dónde tenemos eso? En el artículo 1. Por favor, Kenny, leamos el artículo 1 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitución. Okay. Perdón, es que se me desconectó el micrófono. No tenga pena. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Muy bien. Entonces, miren, básicamente ahí tenemos el objeto de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Estamos bien?
¿Quiere que lea el otro? No, ahorita vamos, solo Ah, estaba, es que no estaba seguro que estuviera grabando, pero sí está grabando. Bien. Segundo artículo o segunda disposición general. Establece que la interpretación extensiva de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad debe interpretarse de forma extensiva. ¿Qué quiere decir? Hay dos formas de interpretar la ley, de forma extensiva o de forma restrictiva. ¿Verdad? Restrictiva quiere decir de que se contrae a un derecho lo más posible. Y extensiva quiere decir de que se extiende a cubrir la mayor cantidad de derechos posibles. Entonces, la interpretación de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad debe de ser en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos, ¿verdad? Aquí me faltó la palabra derecho, perdón. Pero puse protección los humanos. Protección a los derechos humanos. Y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de interpretar la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad? De forma extensiva, a manera de que se procure la adecuada protección a los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. O sea que tenemos que aplicarlas de forma que logren abarcar y defender y cuidar la mayor cantidad de derechos posible. Eso se refiere a la aplicación extensiva de la ley. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? Noli. Perfecto. Luego tenemos el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional, jóvenes, es aquel principio que establece de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. O sea, ¿qué quiere decir? Que ninguna ley, ningún convenio, ningún tratado puede estar sobre la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y luego hace una aclaración que eso a veces nos confunde un poquito, establece. Sin embargo, en materia de derechos humanos, los tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay algunos que creen de que en materia de derechos humanos los tratados internacionales van a estar sobre la Constitución. Y no es así, ¿verdad? La Constitución le reconoce estar sobre el derecho interno, pero nunca le reconoce estar sobre la Constitución. Ahorita vamos a ver en un momentito, la Corte de Constitucionalidad ha explicado esto en anteriores ocasiones. Y ellos explican de que si bien es cierto, la Constitución política establece que en materia de derechos humanos los tratados internacionales ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno, esto es siempre y cuando no contravengan la Constitución o no tergiversen o contraríen la Constitución de alguna forma. En caso de contrariar a la Constitución, son nulos o iure como cualquier otra norma que contraríe la Constitución, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, la supremacía constitucional, esta la tenemos reflejada en varios artículos. Vamos a empezar por el artículo 20 de la Constitución. Vamos todos a su Constitución, por favor, artículo 20. No, perdón, joven. No es el 20.
Vámonos por favor al artículo 175. Establece: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Nulas de pleno derecho. A este, por favor, anótenle también ver el artículo 44, último párrafo. Entonces, aquí cerca del 175, anótenle ver 44 y 204 del último, de la Constitución Política de la República. 44 y 204 de la Constitución. El 44 establece los derechos inherentes a la persona, pero en el artículo... en la segunda parte, digamos, tiene la parte que se refiere a la supremacía constitucional. Kenia, por favor, le damos el artículo 44. Perdón, licenciada, yo me perdí un poco. ¿El 44 de la Constitución o el 44 de la ley de... No, de la Constitución. De la Constitución. Ok, el 44 dice derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Esta es la Serán parte que nulas nos interesa. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución garantizados. Entonces, miren, aquí otra vez la Constitución nos vuelve a reafirmar la supremacía constitucional. Son nulas ipso iure las leyes o las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Y ahora vámonos al artículo 204. Este establece condiciones esenciales de la administración de justicia. Por favor, Carolina, leamos el artículo 204. Mindael, ¿tiene el 204? Buen día, licenciado. Disculpe, pero fíjese que no tengo la... Perfecto. Yo la leo, Oli. Perfecto, Mindael, ¿lo tiene? Así es, condiciones esenciales de administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Otra vez la supremacía constitucional. Miren. Entonces, jueces al resolver deben siempre observar ese principio de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Ahora, ¿se recuerdan que hablábamos de la confusión esa que existe? Porque el artículo 46 se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿De acuerdo? Entonces, algunas personas se confunden y dicen, entonces los tratados internacionales en materia de derechos humanos están sobre la Constitución. No, están sobre el derecho interno, sobre la legislación ordinaria, pero nunca pueden estar sobre la Constitución. Esto nos lo aclara la Corte en una sentencia, se las voy a leer yo rapidito, por si ustedes no tienen la ley de la Corte de Constitucionalidad, perdón. Solo tengo un agregado aquí a ese artículo del 46. Ajá.
que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, va solamente que tenga algún beneficio sobre la persona. Exacto. O sea, que otorgue Pero, beneficios extras, digamos, ¿verdad? Pero pero siempre y que no ahí, contraría la Constitución. ya, pero y entonces ahí que se le puede agregar un artículo o agregarle a un artículo. No, 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 no. ¿Cómo así? Porque, digamos, yo entiendo de que dice solamente que tenga algún beneficio extra, por verlo así, pienso yo, ¿va? Pero y ahí que, digamos, que tenga el beneficio del tratado o cómo. No, o sea, no se va a reformar el texto de la Constitución, ¿verdad? Sino que digamos que en el tratado, miren, les voy a leer mejor lo que dice la Constitución al respecto. No la Constitución, la Corte de Constitucionalidad establece. Esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Miren, o sea, esta es la posición oficial, digamos, de la Corte de Constitucionalidad. Para ello, parte del principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico. O sea, la Constitución, este principio hermenéutico establece que no podemos interpretar la Constitución aisladamente cada uno de sus artículos, sino que tenemos que interpretarla como un cuerpo, como un todo, ¿verdad? Establece en el significado de que cada parte debe determinar en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. O sea que, digamos, nosotros tenemos que buscar una interpretación que busque la armonía entre todas las normas constitucionales, no una que contravenga las mismas. Y luego aquí empieza el análisis. Miren, en primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando. Pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional, que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus principios, por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y en este ingreso daría no por vía de su artículo 46, sino en consonancia con el artículo 2 de la Convención del primer párrafo del 44 constitucional, por la del 44 constitucional. El artículo 46 jerarquiza los derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema. Pero si entraren en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad, y con la disposición de que únicamente el poder constituyente o el referendo popular, según sea el caso, tienen facultad reformadora de la Constitución. Y luego establece unos artículos. Por lo tanto, por otro lado, la pretensión de preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la normativa convencional entrase en contradicción con la primera, puesto que en la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional. Pero resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución, por lo que no podría concluir al perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que la contenga. Gaceta número 18, expediente número
280-90, página número 99, sentencia 19 de octubre de 1990. Entonces, esta es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde ellos entraron a conocer este artículo, ¿verdad? O ellos entraron a analizar este artículo constitucional. Entonces, lo que establece es de que los convenios y tratados en materia de derechos humanos sí prevalecen sobre el derecho interno, pero siempre y cuando no contravengan a la Constitución. Si contravienen a la Constitución, pues son nulos ipso iure, como cualquier otro derecho. ¿Estamos bien? Básicamente a eso se refiere el principio de supremacía constitucional. ¿Alguna duda con el principio de supremacía constitucional, jóvenes? Perfecto. No le. Cuarto, el derecho de defensa. El derecho de defensa, fíjense que este es un derecho que nosotros tenemos contenido en el artículo 12 de la Constitución. Y básicamente lo que establece es derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no están establecidos legalmente. Este también la Corte extensamente ha analizado este artículo. Entonces, bien, por eso es que le recomiendo yo la versión de la Corte de Constitucionalidad por todos estos análisis. Entonces establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Pero aquí lo importante, miren, en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. O sea que tanto el proceso con el que me van a juzgar como el juez que me va a juzgar tiene que estar preestablecido. O sea, quiere decir que ya tiene que estar establecido antes de que a mí me vayan a juzgar. No pueden decir, por ejemplo, miren, Kenia la vamos a nombrar a usted especialmente para que juzgue este caso, ¿no? Lo que tienen que ser juzgados preestablecidos. Y aquí luego nos amplía. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente, ¿verdad? Nos amplía lo que les acabo de decir. Entonces, establece que a mí no me pueden juzgar tribunales especiales. Esto va directamente, digamos, en el tiempo del conflicto armado interno aquí en Guatemala, habían unos tribunales que se llamaban tribunales de fuero especial, que básicamente eran unos jueces encapuchados que juzgaban a las personas en determinados casos. Entonces, la Constitución lo que busca es de que no existan este tipo de tribunales de fuero especial, sino que establece una estructura básica que debe tener la Corte, digamos, el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, y de esta se derivan todos los demás tribunales. Y estos tienen que estar preestablecidos. Y si queremos crear un tribunal nuevo, lo tenemos que crear mediante una ley. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años se creó el tribunal, bueno, se crearon los juzgados de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y se crearon los tribunales de sentencias de femicidios y otras formas de violencia contra la mujer. Esos no existían antes. ¿Será que antes de que existieran podría algún juez juzgar un femicidio? No, porque el femicidio tampoco estaba como delito, ¿verdad? Entonces, con la ley, con la creación de esta ley, se crea la figura delictiva del femicidio y se crea también un tribunal que se va a encargar de conocer esos delitos, ¿verdad? Entonces,
pero se crea por un procedimiento establecido en la ley. Entonces, a partir de que son creados en la ley, a partir de ese momento, ya puede empezar a conocer esos delitos ese juzgado. Entonces, lo que les quiero decir es de que el tribunal tiene que estar preestablecido. Lo que busca es evitar precisamente este tipo de tribunales de fuero especial. Están prohibidos expresamente por la Constitución. Como reflejo de esto, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad también establece el derecho de defensa. Y aquí nos deja unas cosas bien claras. Fíjense, pues establece el artículo 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Básicamente lo mismo que dice la Constitución. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vestido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Básicamente lo mismo que establece el 12 de la Constitución. Pero aquí viene algo clave. Miren, establece: en todo procedimiento administrativo o judicial deben guardarse u observarse las garantías propias del debido proceso. Entonces, miren, aquí nos aclara de que no solamente en los procesos judiciales se debe seguir el debido proceso, también en los procesos administrativos, ¿verdad? Debe seguirse el debido proceso. Principios procesales para la aplicación de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La ley nos da, la Ley de Amparo nos da una serie de principios procesales, ¿verdad? Estos principios se aplican para todos los procedimientos constitucionales que vamos a ver. Para el amparo, para la exhibición personal y para la inconstitucionalidad de la ley. Esos están regulados en el artículo 5. El primero es que todos los días y horas son hábiles. En materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo plantear un amparo, por ejemplo, a las 12 de la noche. Y para el efecto vamos a ver que yo lo puedo plantear en cualquier juzgado. Yo lo puedo presentar ante el juzgado, aunque lo tenga que conocer la Corte de Constitucionalidad, yo lo puedo presentar ante el juzgado de paz de la Libertad Petén, por ejemplo. Y ellos tienen la obligación de recibirlo y de remitirlo al tribunal que debe conocer el amparo. En este caso, digamos, la Corte de Constitucionalidad. Entonces, todos los días y horas son hábiles en materia constitucional, ¿verdad? Domingos, días festivos, lo que sea. Por eso es que lo peor es que le notifiquen a uno un amparo donde le están dando, por ejemplo, un plazo de 48 horas un viernes a las 2 de la tarde, por ejemplo. Porque quiere decir de que durante todo el fin de semana el plazo es hábil, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que presentar el amparo a como dé lugar dentro del plazo establecido, si no, pues van a perder su oportunidad procesal para eso. Todos los días y horas son hábiles en materia de amparo. Segundo, las actuaciones serán en papel simple. El papel simple es el papel bond, ¿verdad? Eso se refiere al papel simple. C. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha respectiva, de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. Si hay una resolución de amparo, en materia de amparo, a mí me la tienen que notificar a más tardar al día siguiente de la fecha de la notificación. Dicen, ¿va? A veces se cumple, a veces no. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a un juzgado, por ejemplo, un juzgado de primera instancia penal, está conociendo los asuntos que normalmente conoce y de repente tiene que conocer un amparo. Entonces debe dejar todo lo que está haciendo y debe darle prioridad a la tramitación del amparo. ¿Estamos bien? Estos principios procesales los tenemos en el artículo 5. Mindael, por favor, artículo 5.
Artículo 5. Principios procesales para la aplicación de esta ley. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. A. Todos los días y horarios son hábiles. B. Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitiva. C. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo al término de la distancia. D. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Entonces, miren, estos principios procesales se van a aplicar a todos los procesos constitucionales que regula esta ley, ¿verdad? Entonces, todos los días y horas son hábiles, actuaciones en papel simple, notificaciones a más tardar al día siguiente, y los tribunales deben tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. En el siguiente artículo, en el artículo 6, tenemos otro principio procesal, que es la tramitación de oficio. En materia de justicia constitucional, solo la iniciación del proceso constitucional es rogada. Rogada quiere decir que yo tengo que presentar una solicitud. Les voy a poner un ejemplo. En materia civil, ahí decimos en civil todo es rogado, ¿verdad? Pues si ustedes tienen que presentar la demanda, si ustedes quieren que el juez abra pruebas, se lo tienen que pedir. Si ustedes quieren que el juez declare la rebeldía, se lo tienen que pedir. Para que el juez dicte sentencia, se lo tienen que pedir. Entonces, prácticamente le tenemos que ir pidiendo al juez todo es rogado. En materia constitucional, lo único que es rogado es el inicio del proceso, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos el memorial de amparo. Todas las demás diligencias las debe impulsar el Tribunal de Amparo de oficio, ¿verdad? Si hay algo que corregir, el tribunal no va digamos, a rechazarnos el amparo. Vamos, en el juicio ordinario civil, si ustedes presentan una demanda que no cumple los requisitos, el juzgado la rechaza de plano. Y ustedes tienen que presentar una nueva si les da tiempo. En cambio, acá en materia de amparo, establece que el tribunal respectivo va a ordenar que se corrijan las deficiencias de presentación y de trámite que aparezcan en los procesos. O sea, él no va a ordenar que se deje sin efecto el amparo o que termine el proceso, sino que ordena que se corrige y sigue con el proceso. Entonces, a eso se refiere el impulso de oficio. En materia constitucional, solamente la iniciación del procedimiento constitucional va a ser rogada. Todas las demás diligencias posteriores van a ser impulsadas de oficio e incluso el tribunal va a establecer la forma en que deben de corregirse los procesos. Bien, y por último tenemos la aplicación supletoria. ¿Cómo vamos a aplicar supletoriamente esta ley de amparo? En todo caso, dice, en todo lo previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. ¿Qué quiere decir? ¿Qué leyes vamos a aplicar supletoriamente al amparo? Depende. Si el amparo que nosotros estamos tramitando es en materia civil, entonces vamos a aplicar supletoriamente las leyes civiles, pero siempre interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. Si el amparo que estamos resolviendo es de materia penal, entonces supletoriamente vamos a utilizar las leyes penales, ¿verdad? Las leyes penales. Y si no es materia laboral, pues laboral y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces la idea es de que nosotros vamos a utilizar supletoriamente las leyes de la materia que se trate, de la materia que nosotros estemos resolviendo, pero siempre en congruencia con el espíritu de la Constitución Política de la República. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? Bien.
Estas son las disposiciones generales que aplican a todos los procesos constitucionales. La siguiente semana nosotros vamos a empezar a trabajar el amparo. El amparo es uno del, digamos, dentro de los procedimientos, probablemente yo creo que es el más extenso. Entonces, esto va a llevar varias clases. Yo calculo que al final el examen parcial va a llegar hasta el amparo, ¿no? Va a llegar hasta el examen, hasta el amparo. Entonces, hasta ahí nos va a dar tiempo a ver en esta unidad. Luego vamos a ver las otras dos garantías constitucionales, que son la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes, y después vamos a ver otros procedimientos constitucionales establecidos en la Constitución. Bien, si me permiten, solo que cargué, ahí está. Vamos, antes de despedirme de ustedes, jóvenes, esta semana les voy a dejar la primera tarea. ¿En qué consiste esta primera tarea? Yo en un momento les voy a publicar esta sentencia en la en Classroom, ¿verdad? En la clase de Classroom. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan ustedes con esta sentencia? Primero que nada, yo quiero que la lean. Yo quiero que lean esta sentencia. Esta sentencia, si ustedes se dan cuenta, pues las sentencias de la Corte de Constitucionalidad no suelen ser precisamente cortas, ¿verdad? Pero tampoco es algo que no se pueda leer. Esta tiene 15 páginas. 15 páginas son 7 hojas, no, realmente no es así que digamos, está dificilísimo. Lo bonito de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad es que ellos hacen un análisis minucioso pues de los criterios constitucionales que tomaron para llegar a estas conclusiones. Yo, en esta ocasión, se trata de una sentencia promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de la Mujer del Departamento de San Marcos en contra del juez de primera instancia penal, delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del Departamento de San Marcos. Luego aquí establece quién es el postulante bajo patrocinio de quién y establece quién es el magistrado de la Corte Suprema que va a expresar el parecer del tribunal, o sea, quien va a exponer, ¿verdad? En este caso es el magistrado vocal segundo, Neftalí Aldana Herrera. La sentencia se compone por, primero, los antecedentes. Aquí en los antecedentes nos da, digamos, como un análisis de todo lo que ha pasado en el expediente, ¿verdad? Entonces aquí inicia interposición y autoridad, cuál es el acto reclamado, violaciones que denuncia, hechos que motivan el amparo, producción del acto reclamado, agravios que se reprochan al acto reclamado, pretensión, uso de los procedimientos y recursos, caso de procedencia y leyes que estima violar. Básicamente es como un análisis de todo lo que pasó previamente, ¿verdad? Luego empieza a analizar y analiza sobre el amparo provisional, sobre los terceros interesados, los antecedentes, los medios de comprobación y la sentencia en primer grado. Aquí solo hace una mención, digamos, de lo que se estableció en la sentencia de primer grado. La sentencia de primer grado se refiere a la sentencia de amparo, no a la sentencia de primera instancia, sino que primer grado del amparo, porque aquí la Corte está conociendo apelación del amparo. Y luego aquí empieza a establecer qué fue lo que consideró la autoridad que emitió la resolución en primera instancia. Luego aquí empieza a analizar cuáles son los argumentos hechos
por cada una de las partes. En este caso, primero por el Ministerio Público, los alegatos hechos en la vista. Auto para mejor fallar, todo esto todavía en relación al proceso de primera instancia de amparo. Aquí en esto de considerando, aquí es donde empieza a considerar ya los motivos que tuvo en esta sentencia, ¿verdad? Para llegar a la resolución. Entonces, miren, aquí vienen los considerandos. En estos considerandos, la Corte va exponiendo todos los motivos y todos los fundamentos legales y todos los criterios constitucionales que utilizó para emitir la sentencia. Y aquí ustedes siguen bajando y nos va a seguir exponiendo. Como les digo, las exposiciones de la Corte son amplias, ¿verdad? En algunos casos. Pero aquí miren, ya llegamos a las leyes aplicables y al por tanto. El por tanto, aquí es la parte resolutiva. Entonces, miren, la Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado leyes citadas, resuelve con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de la Sección del Delito de la Mujer, Sección de la Mujer del Departamento de San Marcos, postulante, y como consecuencia revoca la sentencia avenida en grado, resolviéndose conforme a derecho, declara, otorga el amparo solicitado por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía tal. B, restaura la situación jurídica afectada y deja en suspenso en cuanto al postulante el acto reclamado emitido el 8 de julio de 2016 por la autoridad denunciada. C, para los efectos positivos del presente fallo, la autoridad reprochada deberá dictar la resolución que el derecho corresponde. O sea, está ordenando que se emita una nueva resolución. De conformidad con lo aquí considerado, por eso es importante leer todos los considerandos, porque ahí es donde nos explica la Corte por qué es que está resolviendo esto. Y le da 5 días para que emita la nueva sentencia bajo pena de multa de 2,000 quetzales. Y ahí termina ya básicamente la sentencia. Miren, aquí están los nombres de los magistrados: Gloria Patricia Porras, Dina Josefina Ochoa Escrivá, Neftalí Aldán Herrera, José Francisco de Mata Vela y Martín Ramón Guzmán Hernández. Entonces, básicamente esta es la sentencia que yo les voy a poner. Todas las sentencias tienen básicamente la misma estructura. Vamos a leer varias a lo largo del proceso. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan con esta sentencia? Pues básicamente yo quiero que ustedes la lean. La van a tener que leer más de una vez, les adelanto, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes vayan analizando la sentencia y me hagan un resumen de la misma. Ese resumen yo no quiero que sea en menos de 2 hojas, pero tampoco quiero que vaya a pasar de 5, ¿verdad? Entonces, un resumen, ¿verdad? Un resumen de la sentencia en el cual ustedes me indiquen básicamente quién es el solicitante, en contra de quién, de qué autoridad se está solicitando, un resumen básico del caso, de lo que se resolvió, ¿no? Básicamente eso es lo que aquí quiero que hagan. Entonces, un análisis de esta sentencia, son 15 páginas. Básicamente yo no quiero más de menos de 2 páginas, ni más de 5 páginas, no hojas, pues. Páginas se refiere a un lado, ¿va? Entonces serían en no más de 2 hojas y media. Entonces, yo les voy a poner ahí los parámetros de la tarea en Classroom. Esta tarea es para la siguiente semana, ¿verdad? Para el sábado a la medianoche se las voy a poner. O es más, se las voy a poner para el domingo a las 7:59 de la mañana. O sea, ¿qué quiere decir? Para cuando iniciamos la clase ya tiene que estar entregada la tarea, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, les deseo éxitos, jóvenes, con la tarea, y les deseo muchos éxitos en esta semana también, y que tengan un feliz domingo. Se me cuidan mucho, para mí fue como siempre un gusto, y nos vemos la siguiente semana. Saludos cordiales a todos. Feliz domingo, Lick. Por cierto, un rato les publico la clase, ¿verdad? En YouTube, y les comparto el enlace. Se me cuidan mucho, jóvenes, y saludos cordiales. Gracias. Adiós.